en su micrófono. Dios les bendiga, queridos hermanos, el día de hoy. Y traemos un interesante debate el día de hoy, ¿verdad? Con el señor Fran Enríquez, que es testigo de Jehová. Vamos a debatir sobre nuestro Señor Jesucristo, si es Dios. Ese será el debate. Yo tendré la posición de defender que nuestro Señor Jesucristo es Dios y él tendrá la posición de decir de que nuestro Señor Jesucristo no es Dios. Quiero aclarar que este debate sin previa preparación, únicamente lo hicimos así, a lo rápido, pero vamos a dar lo mejor de lo que tengamos, ¿verdad? Un placer estar con ustedes el día de hoy, tanto a D'Angelo que va a ser, que es testigo de Jehová también y que va a ser de moderador con nosotros el día de hoy. Yo espero que ustedes disfruten las personas y compartan el video y siempre con respeto a todas las personas que están en este panel que necesitan respeto. Pues Dios me los bendiga grandemente a todos y pues con todo le voy a dar el paso a D'Angelo que se presente también. Yo soy apologista y evangelista. Ya saben, César Moncada, por las personas que me conocen o las personas que quieran, ¿verdad? Seguirme. Bueno, muchas gracias y con decidir más le doy paso a D'Angelo. Preséntate. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo en vivo y en el formato diferido, ya que esto va a quedar grabado en el canal del señor César Moncada, el apologista. Quisiera presentarme como testigo de Jehová. Soy un apologista de los testigos de Jehová. En esta ocasión voy a presentar no solamente el formato, sino que voy a estar pendiente de los tiempos y de que se cumplan las normas de este debate, ya que no pueden haber ataques personales ni a la denominación de cada quien. A continuación quisiera darle el pase a mi hermano Franklin para que se presente también. Bueno, mi nombre es Fran Enrique, represento a la Organización de los Testigos de Jehová y le doy un saludo cordial a César Moncada, que va a sostener este diálogo conversatorio acerca si Jesucristo es Dios o no. Y como había dicho él, que esto fue urgente así, ¿no? Preparativo, como yo tengo que trabajar de madrugada, entonces tuvimos que hacerlo así apuradamente. Entonces espero que se le quede grabado en las mentes todos los argumentos que se van a exponer de tanto de César Moncada como de parte mía, y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y también quiero dar un saludo a mis hermanos apologistas también, que los llamo los mirmidones. Los mirmidones eran los soldados valientes de Grecia y aparece en la Ilíada de Homero de la obra de Aquiles, ¿no? Troya. Entonces, un saludo para Omar Mesa Solano, Renan González, Samuel Fernández, Alex Cruz, D'Angelo Dos Santos, a José Luis Restrepo, Javier y William Dando, que son las personas que más están debatiendo en las redes sociales, y también a otras personas como Sergio, como Miguel, como Eduardo. Y si no mencioné a otras personas es porque realmente no me vino a la mente. Entonces, eso es lo que quería decir en este debate que voy a sostener. Ok, paso a explicar el formato en el que van a estar debatiendo. Va a haber un tiempo de exposición y luego van a entrar los tiempos de contrarrefutación, en los que cada tiempo se van a poder hacer sus preguntas dentro del tiempo. Es decir, va a haber un tiempo de exposición de 7 minutos por parte del hermano Franklin y por parte del apologista César Moncada. A continuación van a haber 7 tiempos después de 5 minutos cada uno, donde cada locutor va a hacer su pregunta al final dentro de los 5 minutos. Al final de los 5 minutos presentarán su pregunta para que la pase a responder el oponente. Bueno, sin más que decir, me gustaría comenzar con la exposición de mi hermano Franklin. Tienes tus 5 minutos. ¿Van a tomar su tiempo ustedes también? Yo voy a estar llevando el tiempo también aquí en mi cronómetro. Son ¿Ok? 7 minutos. Sí, puedes empezar ya, Franklin. Muy bien. Sí, puedes poner ya el reloj y ya me pones la pantalla ahora, por favor. Muy bien. César Moncada tendrá que demostrar que Jesucristo es Dios mediante algunos textos bíblicos que quizás va a citar. No es necesario que yo lo mencione por adelantado. Vamos a esperar que César Moncada muestre los textos. Lo que sí quería decirle a las personas que están mirando
esta conversación y que quizás para retransmisión después más adelante quiero afirmar de que Jesucristo entra en el grupo de los dioses. O sea, Jesucristo es uno de los tantos dioses que hay en el cielo. Sin embargo, Moncada tendrá que admitir que en el cielo hay millones de dioses. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo demuestra. Cuando vamos al Salmo 138.1, la pechita siríaca dice que Dios está en la asamblea divina de los ángeles. Pero cuando vamos al texto masorético o al códice de Alepo, o por ejemplo al papiro consonántico, el papiro cuadrático, llama a los ángeles Elohim. Y la palabra Elohim para los trinitarios es un plural numérico. Pero César Moncada entraría en una contradicción en su propia teología, porque si la palabra Elohim es un plural numérico y no es un plural majestático o majestático, entonces, ¿por qué razón la palabra Elohim se le aplica a los ángeles? ¿En qué sentido se le aplica la palabra Elohim? Por ejemplo, si vamos al Salmo 97.7, dice que todos los dioses se inclinan delante del Padre, o sea, delante de Yahvé, en otras traducciones como la Biblia de Jerusalén, o delante de Jehová. Pero lo curioso es que la Septuaginta griega traduce la palabra angeloi en plural a los ángeles. O sea que el texto se puede traducir de esta manera, el Salmo 97.7, que todos los ángeles se inclinan delante del Padre, o sea, delante de Dios. Y cuando vamos a la Septuaginta griega dice que todos los ángeles se inclinan delante de Dios, o los dioses se inclinan delante de Dios. El Salmo 8.5 dice que los hizo un Dios. En el texto masorético, por ejemplo, aquí voy a presentar que César Moncada debe tenerlo en PDF o el interlineal de hebreo español de Ricardo de Cerny, pastor evangélico, muy utilizado, el 98.9%. Todas las denominaciones, unicitarios, testigos de Jehová, católicos, evangélicos pentecostales, todos utilizan la de Ricardo de Cerny. Y lo interesante es que no solamente la palabra Elohim se la aplica a los ángeles, también se la aplicó también a siervos de Dios, principalmente a Moisés. Cuando vamos a Éxodo 7.1, el texto masorético, el códice B19A, Leningrado, aquí está, el códice B19A, Leningrado, pone en mayúscula a Moisés. ¿Y por qué razón Ricardo de Cerny, pastor trinitario, pone en mayúscula en Éxodo 7.1? Eso tendrá que explicarlo por qué se pone en mayúscula y no en minúscula. Cuando vamos a Éxodo 4.16, se vuelve a repetir lo mismo que dice en Éxodo 7.1. Dice que Moisés se le aplica el título Dios, cuando realmente Jehová le dice a Moisés: yo te he constituido Dios. Tú serás Dios para Faraón. ¿En qué sentido era Moisés Dios para Faraón? Pero, por ejemplo, la Reina Valera del 60 lo pone en minúscula. ¿Y por qué realmente en otras traducciones trinitarias también lo pone en mayúscula? O sea, un grupo de traducciones trinitarias lo pone en mayúscula y otro grupo de traducciones trinitarias lo pone en minúscula, pero el texto masorético interlineal hebreo español lo pone en mayúscula. Otra cosa es que Jesús, según los trinitarios, dice que era Dios en la tierra, pero eso hay que demostrarlo. ¿Habrá algún texto donde diga que Dios se manifestó en carne? Y el texto de 1 Timoteo 3.16, la palabra que aparece ahí, Dios es puria. Y eso tendrá que demostrar lo contrario César Moncada. ¿Por qué razón la Reina Valera, basado en el texto recepto, el texto mayoritario, pone la palabra Dios, pero cuando vamos al texto crítico, que lo acepta también César Moncada, y casi el 90% de los apologistas modernos trinitarios aceptan el texto crítico? En el texto crítico no aparece la palabra Zeus, ahí en 1 Timoteo 3.16. Entonces, si la palabra Zeus no aparece ahí en 1 Timoteo 3.16, que lo que aparece es un pronombre relativo masculino, singular, hos, o el cual o el que es, fue manifestado en carne, entonces, ¿de dónde se basa? ¿De dónde se va a basar César Moncada que Jesucristo es Dios encarnado? No existe, aparte de 1 Timoteo 3.16, no existe otro texto donde diga que Jesús como Dios se manifestó en carne, porque en Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne, no Dios. Si realmente el verbo se hizo carne, según Juan 1.1, la cláusula C, donde dice que el verbo era Dios,
y el contexto del versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. ¿Por qué razón, si Juan era trinitario, el apóstol Juan que escribió la perícopa de Juan, por qué no puso ahí en Juan 1:14? Dios se hizo carne. O sea, tendría que venir la palabra seos, el géneto, sar o sarca. O sea, Dios se hizo carne. Pero sin embargo dice el lobo se hizo carne, el géneto. Entonces, esos son uno de los puntos que voy a tocar. Voy a hacer énfasis ahí en César Moncada. ¿Por qué razón en el cielo hay millones de ángeles que son Elohim, que es un plural numérico, y dice que están en la asamblea de Dios? Por eso es que nosotros los testigos de Jehová entendemos que Jesús forma parte del grupo de los dioses del cielo. O sea, entra dentro de ese grupo. No es que Jesús se excluya del grupo de los dioses ángeles. Como dice el Salmo 138:1, que Dios está en la asamblea de los Elohim, o Dios está en la asamblea de los ángeles. Segundo. Sí. Así que César Moncada tendrá que demostrar que esos ángeles que hay en el cielo, que son dioses, son falsos. Porque si realmente muestra que es verdadero, entonces Dios politeísta. Entonces Dios creó ángeles, dioses, pero está cayendo en el politeísmo. El mismo Dios está cayendo en politeísmo. Entonces, hasta aquí mis 7 minutos de intervención o de exposición. Ok, gracias Franklin. Bueno, ahora pasamos a los 7 minutos de exposición del apologista César Moncada. César, cuando estés listo, iniciamos el tiempo. Listo y preparado. Ok, Empiezo inicia. Ya. Listo. Bueno, vamos a empezarlo y lo vamos a hacer bien fácil, ¿verdad? ¿Por qué decimos que nuestro Señor Jesucristo es Dios? No lo digo yo porque me lo inventé yo, sino porque la Biblia lo dice. Y lo dice literalmente. Romanos 9:5 me dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Fíjate bien. Dios sobre todas las cosas. Juan 10:30 me dice a mí, yo y el Padre uno somos. Ahora, interesante que la palabra uno es una unidad compuesta, tesilosimat, la palabra uno que se utiliza, y también la palabra Elohim sí es un plural, como dice mi amigo, ¿verdad? Es un plural, pero no es un plural de decir de dioses, sino que se traduce en la plenitud, en la pluralidad de Dios, ¿verdad? Nunca debe confundirse con el Elohim que se aparece para nombrar hombres en el sentido de señorío o de jerarquía. Eso es algo muy distinto porque las palabras tienen una acepción de palabras. O sea, no hay un solo distintivo para una palabra, tienes que hacerla. Por eso la Reina Valera traduce el Elohim también, dioses, ¿verdad? Con D minúscula, para hacer una distinción. Ahora, este tema de la Trinidad, sabemos que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice que Elohim, Dios, es uno. Y fíjate bien, y esa palabra ejad en arameo que se menciona también es una unidad compuesta. Por lo tanto, tenemos pasajes bíblicos que nos demuestran nosotros que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Vamos a entrar un poco en detalle, ¿verdad? Ahorita no es refutación para refutarlo, únicamente estoy haciendo una pequeña exposición para que ustedes entiendan. Otro de los datos curiosos, ¿verdad? Que se menciona aquí y que se debe de entender es de que todos los traductores de la Biblia, absolutamente todos, son trinitarios. No hay traductores de la Biblia que sean testigos de Jehová, ni que sean de unicitarios, ni ninguna denominación. ¿Por qué? Porque el estudio de las lenguas originales de la Biblia nos llevan a la comprensión, fíjense bien, de que la Trinidad es 100% bíblica. Así que, ¿verdad? No sé por qué usan una Biblia traducida por trinitarios, ¿verdad? Si los trinitarios estamos equivocados, ¿qué hacen los testigos de Jehová unicitarios con una Biblia traducida por trinitarios? Y no me vengan con la traducción del Nuevo Mundo, que está completamente mutilada, ¿verdad? Ese sería otro debate que tendríamos que tomar, ¿verdad? Una traducción muy mala por eso, ¿verdad? Ahora, pero volviendo todo a esto al caso, ustedes deben de entender que aún Gálatas capítulo 3, versículo 20 nos dice que Dios no es mediador de uno solo, pero Dios es uno, y te vuelve a mencionar, ¿verdad? Esa unidad compuesta. Y entonces,
Esto no es algo que se inventó alguien, ni que nosotros nos inventamos. Es más, ni siquiera tengo que utilizar las lenguas de la Biblia para darme cuenta que este uno se menciona como una pluralidad para encerrar a otras personas, porque son mencionadas también en Génesis capítulo 11, versículo 6, donde se menciona, ¿verdad?, como un solo hombre, un solo pueblo. Entonces sí podemos ver que esa palabra se utiliza, la palabra ejad, en arameo, que nos dice a nosotros que Dios es una pluralidad, pero es una unidad compuesta, y es donde ellos se confunden, ¿verdad? Creemos en tres personas distintas, un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios. La Biblia es clara y específicamente me dice en Juan capítulo 17, versículo, fíjate bien, del 21, 22, 23, podemos ver que habla de una unidad. Entonces, estoy haciendo únicamente un pequeño repaso para que ustedes entiendan. Ya mis personas, por ejemplo, de mi canal, ellos saben, conocen estos textos porque yo se los he explicado, pero son textos importantes para que otra persona los vea. La persona que no vea este debate, por ejemplo, un testigo de Jehová, se dé cuenta de que no podemos rechazar la Trinidad. El rechazo de la Trinidad te lleva a la condenación eterna. Mucho cuidado con esto, ¿verdad? El testimonio del Padre y del Hijo, ¿verdad? También tenemos en Juan 8:16, donde dice el Señor Jesucristo que Él no está solo, ¿verdad? También tenemos el Señor Jesucristo hablando desde la eternidad en Juan capítulo 17, versículo 5. Entonces sí podemos ver que desde la eternidad el Señor Jesucristo existía. Ya en mi próximo tiempo les daré un poco más de argumentos, ¿verdad? Y hablaremos también del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también es una persona y lo podemos comprobar con las estructuras bíblicas que nosotros tenemos. Entonces, el hecho de estudiar las lenguas, para estudiar las lenguas nosotros de la Biblia, primero tenemos que conocer las estructuras bíblicas. Nosotros no podemos estudiar el griego basado porque en una teología, sino que tiene que ser dentro de su propio contexto. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos dice que la Biblia no es de interpretación, las Sagradas Escrituras no son de interpretación privada. ¿Qué es una interpretación privada? Cuando yo me salgo de la estructura bíblica y trato de implantar un catecismo, una teología de los testigos de Jehová o unicitarios, las creencias. Entonces, esa estructura trato de acomodarlo y estoy torciendo lo que dice las Sagradas Escrituras directamente. Entonces, la Trinidad es algo que no se puede negar. Está bien específico y no debería ser un tema a debatir con nadie. Todos los deberíamos de aceptar porque está dentro de las lenguas originales de la Biblia, también está dentro de la estructura bíblica. Es más, ni siquiera no tengo necesidad, como les digo, de ir a las lenguas de la Biblia, porque el mismo contexto bíblico lo avala. Entonces, esto es para que ustedes comprendan que nosotros lo que estamos enseñando es algo que dice la Biblia. Ahora, me asombra a mí que personas digan, fíjate bien, que los trinitarios estamos equivocados cuando son los trinitarios los que han traducido la Biblia. Entonces, eso es bastante gracioso, ¿verdad? Es muy gracioso porque un estudio completo de personas preparadas, imagínate, viene apareciendo eso y quieren traducir la Biblia a su manera. Pero no, señor. La Biblia tiene sus estructuras bíblicas que si yo me salgo de ahí, simplemente voy a enseñar otra cosa que no es lo que dice la Biblia. Entonces, ahí es donde yo hago el paréntesis. Con esto yo termino. Muchas gracias. Bien, terminado el tiempo de exposición, vamos a pasar a los tiempos de refutación. Le voy a pedir a mi hermano Franklin que cuando César esté hablando tenga el micrófono apagado, que se escuchaba ahí un ruido. Entonces ya ahorita viene tu tiempo, puedes dejarlo abierto ya que vas a empezar tú, Frank, con tu primera refutación. Recuerden que pueden dejar sus preguntas dentro de los tiempos de los 5 minutos. Te aviso cuando te quede un minuto, Frank. Puedes empezar ya. Ya, muy bien. Sí. Muy bien. Me gustaría que César Moncada me responda por qué el pastor Ricardo de Cerny, basado en el códice B19A del grado, pone Dios con mayúscula aplicado a Moisés. Por ejemplo, a Moisés aquí. Déjame presentarlo. Déjame ver si lo puedo presentar bien en la pantalla.
Muy bien. La palabra de Dios. Dios en mayúscula. Elohim. Aplicó a Moisés. Según lo que estaba afirmando, y también en el 4.16. En el 4.16 7.1 se le aplica el título Elohim a Moisés. Sin embargo, nuestro amigo César Moncada dijo que Elohim es una pluralidad de Dios. Yo puedo invertir la misma teología que él utiliza para afirmar de que la palabra Elohim se refiere a un plural numérico y se está identificando a 3 personas divinas. La pregunta sería, ¿era Moisés, se compone Moisés de 3 personas? El plural numérico no es lo mismo que el plural majestático, porque el plural majestático es el plural análogo de majestad, pero el plural numérico se está refiriendo a lo literal, o sea, el plural numérico se identifica de 1 a más 2 entidades. Ahora, si Elohim es aplicado a Moisés, entonces Moisés se componía de una pluralidad. Y si vamos al Salmo 138.1, al Salmo 97.7, dice que Dios está en la asamblea de los ángeles, los Elohim. La pregunta sería, ¿cuántos ángeles hay en el cielo? Si en el cielo, según dicen los trinitarios, que hay un solo Dios verdadero, entonces, ¿cuál es la razón que Dios haya creado a los ángeles dioses? ¿Y por qué Dios los califica con la palabra Elohim? No crea esto en la Trinidad politeísmo. Si Jesucristo es el Dios verdadero, está en el cielo, y el Padre está en el cielo, porque dice que hay millones y billones y billones de ángeles en el cielo, que son Elohim. Esa es una de las cosas que tendrá que responder Moncada. Entonces, la pregunta sería, ¿Cristo forma parte del grupo de los dioses? ¿De los ángeles en el cielo? ¿Forma parte de los dioses? Eso es una pregunta que tiene que ser énfasis. En el caso, él cita Romanos 9.5. En Romanos 9.5 hay un problema. Y Romanos 9.5 hay que analizarlo. Tristemente, hay que analizarlo, César Moncada, en la morfosintaxis. Cuando vamos a la morfosintaxis, según en la Reina Valera de 1960, dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Eso está mal. La sintaxis al español es crítica. ¿Por qué? Porque hay otras traducciones que no lo dicen de esa forma. Sin embargo, cuando vamos a donde dice la Reina Valera, la parte B, cuál es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, es una doxología referente al Padre. ¿Por qué? Cuando vamos al griego dice hon, hoi, pateres, kai, ek, hos, hon o Cristo. Sin embargo, ahí vemos un pronombre relativo genitivo plural masculino, que es hon, seguido de un artículo nominativo masculino singular. La expresión hon, vamos a Juan 3.31. En Juan 3.31 aparece ese pronombre relativo genitivo plural sumado a este artículo nominativo, aparece en Juan 3.31, donde hace una diferencia que el que es del cielo no es el mismo que es el de la tierra. Juan 3.31, vamos a ver si me alcanza el tiempo para leerlo para las personas y para también César Moncada, ¿no? 3.31. Muy bien. En el 3.31 dice, el que es de arriba viene y es sobre todo, y el que es de la tierra es terrenal. Por ejemplo, cuando vamos al griego dice, ho, anacen, erjomenos, epano, panto, estin. Y viene un punto alto en el griego. Hoon, procedente de la tierra son todas las cosas. O sea, él siendo, cuando analizamos esa estructura gramatical, es la misma que aparece en Romanos 9.5. Hasta aquí, porque el tiempo no alcanza. Ok, bueno. Pasamos adelante ahora con los 5 minutos de la apologista César Moncada, su refutación. Puede empezar ya, César, cuando quieras. Bueno, vamos a empezar. Voy a responderte por qué lo de la palabra Elohim. Y te voy a decir, nunca más vuelvas a utilizar la palabra Elohim
en el contexto que lo utiliza, ¿verdad? Como te expliqué en la exposición, ¿verdad? La palabra Elohim sí se utiliza dentro de la jerarquía, pero nunca se puede tomar para hablar cuando se habla del Dios eterno, ¿verdad? Entonces, por eso se puede traducir, y la misma traducción que tú me estás mencionando, imagínate, me estás mencionando de un pastor trinitario, o sea, Ricardo Nenelli, como se llame el pastor, es trinitario, o sea, tú mismo te estás refutando, porque si él pensara así, si fuera correcto lo que tú me estuvieras diciendo, no fuera un trinitario, entonces el argumento se cae por sí solo, ¿verdad? Ahora, dice que el texto masorético y que esto, pero señor, la palabra Elohim sí representa una pluralidad, pero no en una pluralidad como se menciona en realidad de cantidad de personas, ¿verdad? Sino como una pluralidad en Dios Todopoderoso. Eso significa Elohim, ¿verdad? Tenemos que buscar las acepciones de Elohim para que las entiendan, ¿verdad? Porque también se utiliza también dentro de la jerarquía. Entonces no hay que confundir las cosas, ¿verdad? Que a Moisés se le puede usar la palabra para nombrar Elohim en un sentido de jerarquía. Entonces tienes que separar la sección de palabras. Ten mucho cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, ya por lo menos en eso ya sabes. Ahora, algo que me interesa bastante es lo que dices de logos, pero el texto dice claramente que el verbo se hizo carne, y ese verbo era Dios, lo dice el texto. El texto dice bien claro, aunque ustedes tienen, ¿verdad? En su tradición del Nuevo Mundo tienen una comprensión, una interpretación un poco distinta que para nosotros está distorsionada, está mal, ¿verdad? Pero bueno, se respeta la opinión de las personas, ¿verdad? Pero nosotros creemos que la traducción del Nuevo Mundo es una traducción que simplemente está equivocada, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ese verbo es Dios sobre todas las cosas. O sea, dice, y todas las cosas por él fueron hechas, todas. Fíjate bien, todas. O sea, ese verbo, el Señor Jesucristo, el que vino, el que se encarnó, fíjate bien, por él fueron hechas todas las cosas. Entonces no puede ser una creación el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio de él son hechas todas las cosas. Ahora, bien interesante. Esto lo podemos ver nosotros desde el contexto bíblico, fíjate bien. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como el unigénito del Padre. Fíjate bien, está hablando de dos personas distintas, las cuales yo sé que tú crees, ¿verdad? Lleno de su gracia y de verdad. Entonces, sí podemos ver que si la Biblia le dice a nuestro Señor Jesucristo que es Dios, ¿verdad? Es imposible que tú digas que no sea Dios, porque la Biblia sí lo dice, literalmente lo dice. Entonces, aquí el problema sería grave, que tú me estarías tratando de un mini Dios, y ya no sería Dios, porque sería una creación. Entonces, mira, fíjate bien, todos los seres humanos, y esto es bien interesante que lo digas, nosotros obtenemos adopción. El Señor Jesucristo no es una adopción. Fíjate bien lo que te estoy explicando. El Señor Jesucristo no es una adopción, ¿verdad? Él es un hijo unigénito. Nosotros sí somos hijos adoptivos, ¿verdad? Como ya te expliqué lo de la jerarquía, ¿verdad? De algunos otros temas que te he explicado aquí el día de hoy, tengas un poco de cuidado con el griego, ¿verdad? No me queda tiempo de explicar, pero en la próxima refutación voy a ahondar más en lo que es primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde está hablando directamente de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, manifestado en carne. Eso es otro detalle que hay que tomar, y necesitaría un poco más de tiempo para explicártelo. Lo voy a hacer en mi segunda exposición, refutación que haga, esperando, ¿verdad?, hacerle una buena exposición a las personas que puedan compartir esto. Pero lo que deben de entender es de que nosotros sí tenemos un fundamento, y ellos, los testigos de Jehová, simplemente están usando una Biblia traducida por trinitarios. Las interlineales que tiene mi querido amigo Fran son 100% hechas por trinitarios, no son testigos de Jehová. El material que él tiene en las manos, todo es 100% trinitario. Así es que si nosotros estamos equivocados, pues ¿qué hace con una Biblia traducida por trinitarios, verdad? Porque todos los eruditos que hay, teólogos, traductores de la Biblia, son 100% trinitarios. No hay dualistas, no hay testigos de Jehová, no existen. Bueno, gracias.
Bueno, ya terminamos el primer tiempo de refutación. Ahora vamos a pasar al segundo tiempo. Puedes reiniciar, ok, gracias. Recuerden mantener sus micrófonos apagados mientras que el contrario está hablando. Bueno, Fran, puedes iniciar ya con tus Ya. siguientes 5 minutos. Puedes quitar el cronómetro de la pantalla, César, por favor. Gracias, te aviso un minuto, Franklin. Ya. Bueno, muy bien. César Moncada ha dicho algo que no es cierto, porque quizás no conozca bien nuestra literatura, pero aquí tengo la interlineal de la sociedad, o sea, de Kindle Interlineal Translation, y aquí vemos, dice Wattower, ¿no? Aquí vemos que dice Wattower. Esta es la interlineal para que la gente vaya conociéndola, ¿no? Y esto no es hecho por Trinitario, ese es en primera. No sé de dónde tú sacas eso. Y yo utilizo este interlineal del hebreo al español para refutar los argumentos de los trinitarios. No es que yo me apoyo en ellos. Yo lo estoy utilizando, ¿me entiendes? Para ti, porque tú eres el que utiliza esta interlineal. El 99,9% de los trinitarios utilizan este interlineal, que es hecho por un bautista, un pastor bautista, Ricardo de Cerny. En ningún momento yo estoy utilizando para apoyar mi doctrina, no. Yo estoy utilizando este argumento y te estaba diciendo por qué razón Ricardo de Cerny, ¿me entiendes? Pastor trinitario pone la palabra Dios en mayúscula, ahí en Éxodo 4:16 y en Éxodo 7:1. Pero en mi exposición y en la primera refutación nunca pudiste refutar por qué razón o pudiste explicar por qué razón Dios llama a los ángeles dioses en el cielo. La pregunta es, ¿por qué hay tantos millones y millones y billones de dioses en el cielo? ¿Cuál es la razón de que los ángeles son dioses, Elohim, ahí en el Salmo 138.1, en el Salmo 8.5 y en el Salmo 97.7? Esos tres textos básicos, ¿por qué razón Dios lo llama dioses y no simples ángeles? Porque si los ángeles no fueran dioses, ¿para qué entonces Dios, por inspiración divina, utilizara al salmista o utilizara el mismo Moisés que escribiera ahí la palabra Elohim? Ahora, ya que él mencionó la Deuteronomio 6:4, el chamán judío, hoy Israel, el Dios nuestro es uno, pero hay un problema porque la palabra Ejak significa único, no unidad. Me gustaría que César Moncada me muestre un solo texto. Con un solo texto yo pierdo el debate, donde la palabra Ejak sea traducido literalmente unidad. Yo sí te puedo demostrar a ti que la palabra Ejak significa único, no unidad. Por ejemplo, si vamos a la Dios habla hoy, el Señor nuestro Dios es único. Si vamos a la Biblia viva, dice que el Señor es único. Si vamos a la versión internacional, dice que Dios es único. Si vamos a la palabra de Dios española, dice que Dios es único. Si vamos a la Biblia hispanoamericana, dice que Dios es único. Si vamos a la traducción del lenguaje actual, dice que es único. Si vamos a la Biblia al día de 1989, la palabra Ejak es traducido por único. Si vamos a la Biblia de Castilián, Yahvé es único. Si vamos a la Biblia católica latinoamericana, dice que Dios es único. Si vamos a la Biblia de Martín Nieto, Dios es único. Si vamos al libro del pueblo de Dios, de Urati Truso, dice que Dios es único. Si vamos a la Biblia de Torrejama, 1925, dice que Dios es único. Si vamos a la Biblia de Serafín de Aucejo, 1975, dice que Dios es único. No hizo unidad. Así que la palabra Ejak no significa unidad, significa único, exclusivo. Así que no sé de dónde sacan los trinitarios la palabra Ejak para unidad. Ahora, la palabra Ejak no solamente aparece en Deuteronomio 6:4, también habla del río del jardín de Edén que se llama Pisón, y ahí Ejak era un solo río, no eran varios ríos pisones, aunque habían 4 ríos que bordeaban en el jardín de Edén. Y estoy especificando el río de Pisón. Por ejemplo, si vamos a Éxodo 8:31, habla de una mosca. Una mosca. Y si Ejak lo traducimos como unidad, entonces la unidad, o sea, la mosca se componía de una unidad. Éxodo 8:31. Si vamos, por ejemplo, a Éxodo 10:19, habla de una langosta. Y si traducimos, ¿cómo? 40 segundos.
Me faltan. Entonces quiere decir que en Éxodo 29:1 habla de un becerro, de un solo becerro. Así que la palabra Ejad significa único, exclusivo, no unidad. Me gustaría que César Moncada demuestre un solo texto donde la palabra Ejad en su traducción bíblica trinitaria signifique unidad. Un solo texto quiero nada más. Tiempo. Ok. César, reinicia el cronómetro y continuamos ahora con tu tiempo, César. Adelante. Bueno, empiezo. Dice que le muestre un texto, fíjense bien, que le muestre un texto y que si yo le muestro ese texto, apunten ahí las personas que están viendo este video, si le muestro un texto donde la palabra Ejad se utilice para una pluralidad de personas, él deja de ser testigo de Jehová. Pues mi querido amigo Fran el día de hoy va a dejar de ser testigo de Jehová porque sí tengo ese texto y se lo voy a dar literalmente. Se lo di en mi posición, pero no lo escuchó, parece que no lo escuchó. Génesis capítulo 11, versículo 6, dice de la siguiente manera, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos los que tienen un solo lenguaje han comenzado la obra y nada les hace desistir de lo que han de hacer. O sea, se menciona el pueblo como uno. Entonces, bien interesante que sí tengo ese texto para nombrar varias personas. Definitivamente, fíjate bien, la misma palabra que se utiliza, la Ejad, también dice que el hombre dejará, fíjate bien, a su padre y a su madre y se volverán una sola carne. Y menciona la palabra tisilosimat, que es la palabra que se utiliza en Gálatas capítulo 3, versículo 20. Así es que sí tengo, fíjate bien, sí tenemos cómo contestar lo que estamos diciendo y lo tenemos con el contexto bíblico, sin necesidad de ir a las lenguas originales de la Biblia. Sobra donde se menciona el Señor Jesucristo, descendamos y confundamos. Y también tenemos Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice, hagamos el hombre a nuestra semejanza. Solamente Dios puede crear. Una creación no puede crear, señores. Él tendría que demostrar que un ángel puede crear, porque ahí se está hablando dentro de una pluralidad de personas, de creación, y está metido en graves problemas. Entonces, dice, hagamos el hombre a nuestra semejanza, imagen y semejanza. Fíjate bien, entonces sí tenemos cómo probar esa pluralidad de personas dentro del contexto bíblico, con las lenguas originales y con el contexto bíblico. Así es que yo no sé si va a dejar de ser testigo de Jehová, dice que yo le demostrara, pero sobran versículos donde se puede demostrar que hay una unidad compuesta. Y si él dice que la palabra uno no se encuentra en ninguna parte, pues le quiero decir de que él logra pensar de que Moisés, por ejemplo, Moisés dice que se menciona la palabra Elohim para él, pero esa es la mejor, fíjate bien, es la mejor prueba. Él me acaba de dar un argumento más para que lo refute. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos demuestra que se menciona para una jerarquía y no para una pluralidad de personas cuando se estaba mencionando a lo que es Moisés. Entonces, en eso también queda refutado. En el otro sentido de que nosotros nos vamos al griego koiné juntamente con el arameo y el contexto bíblico, no permite una división de personas. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera, porque en él habita, fíjate bien, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es bien interesante. Y ahora, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice él que Dios fue manifestado, es la misma encarnación que se utiliza en Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, que el verbo se encarnó. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, como lo dice Romanos 9:5, que él, bueno, le da otra interpretación. Primeramente, para poder leer estas estructuras y estas interlineales, tenemos que saber los puntos cardinales del Evangelio para poderlos manejar y no sacar de contexto, ¿verdad? Porque hay que saber de arqueología, hay que saber de historia y hay que conocer los puntos cardinales del Evangelio para no contradecir. Sí, imagínate si yo me pongo a pensar donde dice que el Señor Jesucristo, que yo soy el camino en Juan 14:6, entonces me dije, no voy a pensar que es una calle, no. Entonces no puedo leer las cosas, tengo que leerlas dentro de un propio contexto. La Biblia me dice que el Señor Jesucristo es la roca, entonces
no puedo pensar que es una roca física. Entonces tengo que alinear esas lenguas dentro del propio contexto bíblico para poder sacar una interpretación limpia y que sea, y que no me salga y yo esté enseñando otro evangelio. Mucho cuidado con esto. Por eso una persona que estudia las lenguas originales de la Biblia tiene que saber los puntos cardinales del evangelio, o de otra manera simplemente va a sacar de contexto los versículos basándose en una estructura teológica que tiene un montón de errores, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que hay con los testigos de Jehová y muchos católicos que incluso dividen y lastiman la Trinidad por salirse de este contexto. Entonces, esto sí es interesante el día de hoy. Pues bueno, aquí termino yo. Gracias. Bien, entonces terminamos el segundo tiempo de refutaciones. Vamos a iniciar el tercer tiempo con mi hermano Fran. Fran, puedes iniciar cuando desees tu tercera refutación. Adelante. Ya. Muy bien. Quiero mostrar algo en la pantalla. El señor César Moncada está teniendo constantemente, repetidamente, la falacia circular. O sea, está repitiendo los mismos argumentos sin demostrar nada. ¿Por qué razón? Porque le había dicho yo que la palabra es hack. Y quiero que vuelvas a escuchar lo que te estoy diciendo. En ningún momento yo he dicho, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. En ningún momento yo he dicho que si voy a dejar de ser testigo de Jehová. Yo solamente te dije que me mostraras un texto donde semánticamente, en lo que es la traducción, es hack, como en la Reina Valera se traduce uno. Te dije, búscame un texto donde la palabra hack se traduzca semánticamente unidad. O sea, que el texto dijera de esta manera, en Deuteronomio 6.4. Por ejemplo, déjame buscar aquí. Deuteronomio 6.4 dijera de esta manera. Es que ahora se me... Muy bien. Aquí en Deuteronomio 6.4 dijera de esta manera. Escucha, oh Israel, el Señor Dios nuestro es una unidad. Yo quiero un texto que se traduzca, una sola traducción que diga el Señor una unidad es. Pero yo sí te puedo mostrar que la palabra ejak es traducido como único, igual que el término yashi. Yashi significa único, exclusivo, no unidad. Y la palabra ejak significa también único, exclusivo. Y te mencioné, por ejemplo, aquí tengo la Torre Jamá. Esta es la Torre Jamá. Y vamos a ver cómo traduce Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4 dice de esta manera, ¿no? Dice de esta manera. Dice único. Vamos a ver, espérate, a ver si se ve bien la pantalla. Ahí está. Único Dios, no unidad, único Dios. Así que el argumento tuyo es insostenible. Tristemente, no carece de una solidez, ¿no? En lo que es la morfosintaxis hebrea. Así que Dios no es una unidad. Dios es único, solo. Y te demostré la versión internacional, la que tú utilizas, no pone uno en Deuteronomio 6.4. Pone de esta manera. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, no unidad. Tiene que existir alguna traducción, César Moncada, tiene que existir alguna traducción, como tú estás afirmando en tu teología, que se traduzca de esta manera. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es una unidad. Sin embargo, te he demostrado en 15 traducciones que te las mencioné, una por una, trinitaria, que pone la palabra ejak por único, no por unidad. Ahora, en el caso de 1 Timoteo 3.16, la palabra Dios ahí está añadida. Eso tú lo sabes muy bien. ¿De dónde tú sacas que ahí es Dios manifestado en carne? La Reina Valera de 1960 lo pone erróneamente por el texto crítico. Si vamos a la Reina Valera actualizada 1989, Reina Valera actualizada 2006,
Reina Valera actualizada 2011 y Reina actualizada 2015 no pone Dios, pone Él se manifestó en carne, referente a Cristo, no Dios. En mi primera intervención, en mi exposición te había dicho que me buscaras un texto donde diga Dios se manifestó en carne mediante Cristo. O sea, Dios se manifestó en carne, porque si 1 Timoteo 3:16 está añadida la palabra Dios, al menos tiene que aparecer un texto fuera de 1 Timoteo 3:16 donde diga que Dios se hizo carne. ¿Dónde está ese texto? Muéstrame un solo texto que aparezca Dios se hizo carne. Así, literalmente, Dios se hizo carne. Si no aparece, es que Jesucristo no se hizo Dios encarnado en la tierra, aunque tenía condición divina, porque tenía poderes, pero no era Dios. Y evadiste, sigues evadiendo, estamos en el tercer tiempo y no me has dicho por qué razón Dios creó a los ángeles dioses. ¿Cuántos dioses hay en el cielo? Tiempo. ¿Uno Bien. o billones y billones? Sí, ¿Todavía me cierra queda tu tiempo? micrófono, Frank. Puedes iniciar con tu tercera refutación, César, cuando gustes. Bueno, empiezo ya. Vamos a contestarle, ¿verdad? Dice que donde tengo un texto bíblico donde hable de una unidad. Vamos a ver si lo tengo o no lo tengo. Vamos a leerlo, ¿verdad? Y vamos a ver si César Moncada lo tiene, ese texto, no lo tiene. Como dicen, las pruebas me remito. Me sobran textos para demostrar, ¿verdad? Lo que estaba hablando del argumento de los ángeles que son dioses, ya le dije que en un sentido de jerarquía, no en un sentido de Dios todopoderoso. Tenemos que poner las cosas dentro del contexto. La palabra Elohim también se pone en la Biblia, pero no en un sentido de Dios todopoderoso también. Mucho cuidado con esto. Por eso hay una distinción de lo que es minúscula y mayúscula. Así que tengan mucho cuidado, Fran, ¿verdad? Porque esto es distinto, ¿verdad? Tiene que fijarse bien en lo que está diciendo. Ahora dice él que yo no tengo ningún versículo. Vamos a ver si no tengo ningún versículo. Dice la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 1, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjate bien, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros. Fíjate bien, sí hay. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ojo. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Igual que Juan 10:30. Somos uno. Entonces él tendría que tener al Padre Celestial como una creación también. Está metido en graves problemas mi querido amigo Fran Enrique, porque tendría que decir que el Padre también es creado, lo cual es completamente absurdo, ¿verdad? Porque si él dice que el Padre es creado, entonces ¿quién es Dios? Entonces, porque si el Padre son de la misma sustancia, y él dice que es único, que no tenemos versículos, yo le estoy demostrando que sí tengo pasajes bíblicos donde habla de una pluralidad, ¿verdad? En el 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí tiene la palabra unidad, por si no la andaba buscando la palabra traducida, ¿verdad? La Reina Valera 1960 sí traduce la palabra unidad. Así es que tiene, ahí lo tiene usted, si no le gusta, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también me has amado a mí. Entonces, claramente sí se menciona la palabra unidad. También le mencioné muchos pasajes bíblicos donde nos dicen a nosotros que, ¿verdad?, que el hombre va a dejar, en Mateo 19, del versículo 5 al 6, que el hombre deja a su padre y su madre y son una sola carne. Ni a modo que él piense que ellos se fusionan y se hacen una sola persona de una sola unidad y digan que son únicos. Pero esa traducción no cabe, no compite con lo que estamos explicando aquí. Por otro lado, ¿verdad? Algo bien interesante, como les digo, que esa pluralidad se une como unidad. O sea, el propio contexto te lo demuestra. O sea, es una prueba contundente.
no hay manera de poderlo refutar. Por otro lado, él seguía sacando lo de los ángeles y todo eso, pero ya le expliqué que eso es en un sentido de jerarquía, como se puede traducir poniéndole la palabra Elohim, pero jamás se puede utilizar para nombrar a Dios, ¿verdad? Y tampoco podemos poner a nuestro Señor Jesucristo como una creación, porque Él y el Padre uno son. Entonces, de esa manera, Él pondría al Padre Celestial como una creación también. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Por otro lado, le di el argumento, no lo refutó, lo rodeó, que todos los que somos hijos adoptivos. Estamos esperando a ser adoptados. El Señor Jesucristo no está esperando ser adoptado, es un hijo unigénito. Y esto es bien interesante, hijo unigénito. Entonces, la palabra engendrar también tenemos que entender de que no es engendrar, cuando se menciona en la eternidad, no significa que se está engendrando como la sección de palabra que se podría utilizar dentro de los seres humanos, ¿verdad? Cuando ya se refiere a nuestro Dios, es en otro sentido, ¿verdad? En el sentido de la eternidad. Entonces, en ese sentido, él ha confundido muchas palabras por basarse dentro del contexto de las estructuras de los testigos de Jehová, al mal interpretado estos versículos, pero por eso estamos aquí para darles texto, ¿verdad? Mira, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, también se menciona y dice de la siguiente manera: ya el judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vuelve a mencionar la palabra uno como una unidad. Y dice que yo no tengo cómo demostrarlo. Y tengo que demostrarlo con el contexto bíblico. Fíjate bien. Bueno, se acabó mi tiempo. Gracias. Bueno, ya terminamos la tercera ronda. Quisiera aprovechar para saludar a Doctrina Sin Tabú, a Janet y a Sergio Micheli, que están viendo este debate en vivo. Bueno, podemos empezar ahora con la cuarta ronda de refutaciones. Tiene la palabra mi hermano Fran, puedes abrir tu micrófono y cuando gustes comienza. Ya, ok. Muy bien. Vuelvo de nuevo. ¿Por qué razón Dios hizo a los ángeles Elohim? Y yo no estoy hablando del problema de jerarquía. Estoy hablando por qué razón, si los ángeles tienen rango ya, en el sentido que son serafines, querubines y ángeles, ese es el rango de los ángeles, querubines, serafines y ángeles. La pregunta es, ¿por qué en el Salmo 138.1 dice que Dios está en la asamblea de los dioses? Y si Cristo forma parte de ese grupo de los dioses, o se exceptúa de ese grupo de los dioses llamados ángeles. No has podido contestar todavía la pregunta. Volviendo de nuevo a Deuteronomio 6.4, yo te estoy diciendo, no es que tú me busques un texto donde teológicamente signifique unidad. La palabra es hak. Yo quiero que tú me busques una traducción bíblica donde en Deuteronomio 6.4 se traduzca unidad. Esta es la tercera vez que te estoy repitiendo el argumento para que lo entiendas bien. Yo no estoy diciendo que la palabra hak, me busques un texto donde la palabra hak se traduzca por unidad en otros textos aislados. Yo quiero que en el mismo libro, en el Shema judío, en Deuteronomio 6.4 y también en Zacarías 14.9, aparece el Shema que aparece en Deuteronomio 6.4. En esos dos textos, Deuteronomio 6.4 y Zacarías 14.9, el Shema judío diga: oye Israel, nuestro Dios, Jehová, una unidad es. Yo quiero traducción, no estoy buscando hermenéutica ni exégesis. Traducción con semántica. Eso es lo que yo quiero que tú me busques, César Moncada. Otra cosa, ¿sabías tú que Ricardo de Cerny, el trinitario, pone en el caso de José y Potifar la palabra Adonín, que es el plural de Elohim también, porque es el sufijo in, significa un plural? ¿Tú sabías que en la misma interlineal de Ricardo de Cerny, primer tomo, en vez de poner la palabra señor aplicado a una persona, pone señores? Estás metido en un problema muy grave ahora. Porque fíjate, cuando vamos a Génesis 39:16,
en la Reina Valera del 60 dice, y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor, o sea, Potifar, a su casa. Pero cuando vamos al interlineal de Ricardo de Cerny, dice, y vino hasta que junto a ella, ropa a él, y ella retuvo de la casa de él señores de él. Así que Potifar se componía de varias personas. ¿Qué clase de problema? Mira, te lo voy a demostrar aquí para que después no digas que estoy mintiendo. Vamos aquí a Génesis 39. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. 16. Pone aquí, mira, señores aplicado a Potifar en plural. Adonín. Míralo aquí, señores. Entonces Ricardo de Cerny se equivocó. Siendo trinitario. ¿Cómo tú vas a responder eso? Pero no solamente en ese texto. También en Génesis 39, 19. Aparece la palabra Adonín, señores en plural. Cuando vas a la Reina Valera está en singular. Por ejemplo, si vamos a Génesis 39, 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Tomó su amo. Amo, Adonín, es traducido por señores. También en la interlineal de Ricardo de Cerny. La pregunta sería, ¿cuántos Potifar hay? ¿1 o 3? 1 minuto. Ajá. ¿Por qué la traducción de las Biblias, Reina Valera y todas las demás Biblias, pone en estos textos como en Génesis 39, 16, verso 19 y verso 20, lo pone en singular? Y Ricardo de Cerny lo pone en plural. Entonces, ¿es una mala traducción del hebreo al español? Entonces, ¿creía Ricardo de Cerny que Potifar, José, era una pluralidad de personas? Eso lo tienes que explicar tú. Y hay más textos, tengo más textos, pero es suficiente. Hay más textos donde la palabra Adonín se traduce en la interlineal de Ricardo de Cerny. Aquí está, tu interlineal trinitaria lo pone como señores. Me gustaría que tú me explicas por qué Ricardo de Cerny pone ahí en esos textos, en esos 3 textos, pone Adonín, señores en plural, cuando realmente en la Reina Valera de 60 lo pone en singular. Tiempo. Bueno, culminado el tercer tiempo de Franklin, podemos iniciar ahora con César Moncada en su tercera refutación. Adelante, César. Bueno, empecemos. Vamos a entender esto de una forma bien simple, ¿verdad? Mira, la Biblia traduce, o los traductores de la Biblia traducen ciertas palabras, porque por ejemplo la palabra Adonai que me estás mencionando, que no es Adoní, sino Adonai, la palabra Señor, que ya dentro del griego koiné sería Kyrios, la palabra Kyrios, Señor. También se utiliza también esta palabra para señorío, para un maestro, para una jerarquía, un capitán, una persona, un rey, se menciona la palabra Kyrios. Tiene que esto también, la palabra Kyrios, Señor, se le menciona a un capataz, a un maestro, a una persona que tiene una jerarquía alta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a veces se usa un plural para destacar la jerarquía de esta persona, pero no significa que sean varias personas, ¿verdad? No significa que sean muchos, no. Entonces, tienes que poner todo dentro del propio contexto. Como yo te digo, la palabra que tú utilizaste sobre Moisés no demuestra al contrario, me estás dando un argumento para que yo te refute. ¿Por qué? Porque la misma palabra que tú me estás utilizando, la palabra Elohim que se ha utilizado, esa misma palabra nos demuestra que se utiliza para una persona. Ahora, dice que donde te muestre yo una donde diga unidad, una traducción. En realidad la palabra unidad no está traducida. No está traducida, pero eso no quiere decir de que no esté dentro del propio contexto bíblico. Ahí es donde tú debes de entender. Porque si usamos la palabra unidad va a haber más confusión todavía. Fíjate bien. Si le ponemos, aún si le pusiéramos unidad compuesta o algo así, podríamos tener una traducción, pero los traductores de la Biblia decidieron ponerle la palabra uno, así como se utiliza la palabra uno, ¿verdad? Para el esposo y la esposa que forman una sola carne, ¿verdad? Como yo te expliqué en Génesis capítulo 11, versículo 6, que se menciona un pueblo entero como un solo hombre. Entonces, la palabra ejad se utiliza también como una unidad, y esto no se puede negar porque está dentro del propio contexto. Es más, las personas que están viendo
Ni siquiera necesitan irse a una interlineal para entender lo que yo estoy explicando, porque lo puedo conectar juntamente con el contexto bíblico. Ahora, el hecho de que no se haya traducido en alguna parte como la palabra unidad no significa que no sea una verdad absoluta, Fran. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque el contexto bíblico no me lo permite a mí. Fíjate bien, a menos que tú pienses que cuando el hombre y la mujer se casan, se vuelven únicos y una sola persona. Estás metido en graves problemas, fíjate bien, porque estás utilizando esa palabra uno, ese numeral que se utiliza dentro de los diccionarios, y tenemos que tomar la sección correcta de ese versículo. Entonces, si tú me dices que es uno, entonces estás diciendo que se fusionan el hombre y la mujer y se vuelven una sola persona. Claro que no, es absurdo. Se está hablando de dos personas distintas que forman una sola carne, ¿verdad? Para ponértelo. Entonces, ya te pongo en contexto, te he dado versículos con sustento que tienen un fundamento y no sé por qué los rodea, ¿verdad? Pero no me has dicho, dice que, ¿dónde dice la Biblia que el Señor Jesucristo se hizo carne? Pero bueno, si te lo di, Fran, te he dado esos versículos, te los he dado. O sea, yo te he dado todos estos versículos, te los he dado. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, lee todo el contexto del versículo, ¿verdad? Porque realmente yo no podría leerte por el espacio corto del tiempo que yo tengo acá, no podría leerte todo el contexto bíblico, ¿verdad? Sí puedes ver que hay una pluralidad de personas y esto no es algo que yo me inventé también. En Juan capítulo 8, versículo 13 al 16, el Señor Jesucristo, el testimonio de dos personas, pero también dice que él, en Juan 10:30, que él y el Padre son uno somos. Entonces te digo, esto no lo tocaste, tampoco lo tocaste, uno somos. Entonces tú me vas a decir que porque que sepa yo, los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesucristo es una creación. Entonces, al decir que es una creación, están afirmando, como los dos son uno, único, como tú lo quieres traducir, entonces tendrías que poner al Padre Celestial, y te lo vuelvo a repetir por enésima vez, por tercera vez, que tú estás diciendo que el Padre Celestial es una creación, lo cual es completamente absurdo. Ahora me dice, ¿dónde dice la Biblia que se menciona la Biblia en ciertos lados como para mencionar a los ángeles Elohines? Te expliqué que se habla de una jerarquía, la palabra Elohim, que debes de tomarla dentro del propio contexto para no sacar del contexto los mismos versículos. Entonces, por eso mismo tú debes de tener, porque si tú me dices que Dios es eterno, entonces el Padre y el Hijo no pueden ser uno. ¿Por qué? Porque es una creación. Ahora te expliqué el argumento, no lo has contestado. Yo creo que se acabó el tiempo. Gracias. Tiempo. Bueno, ya concluimos lo que es la cuarta ronda. Vamos a iniciar la quinta ronda de refutación. Vuelvo a empezar mi hermano Frank. Puede empezar cuando guste, Frank. Muy bien. Analizando el capítulo 1 de Génesis, Bereshit, que es el nombre típico en el hebreo semítico para principio o origen, cuando vamos a la oración, a la morfosintaxis, el texto dice Bereshit, bara Elohim, shamayim, weret arek, en hebreo. Muy bien, ahí aparece el verbo bara. El verbo bara es un perfecto de tercera persona, masculino singular. Si la palabra Elohim significa un plural numérico, ¿por qué razón la palabra bara no está en plural? ¿Por qué no está en perfecto, o sea, tercera persona de tiempo perfecto? Masculino, que en este caso tendría que ser plural. Sin embargo, Dios, el texto debería decir, en el principio crearon dioses los cielos y la tierra. Sin embargo, el verbo barak, que es el verbo kal, perfecto, tercera persona, masculino singular, no aparece. Si seguimos analizando el verso 2, en el verso 2 vemos aquí, mejor dicho, el versículo 3 dice que dijo Elohim, o dijo Dios, haya luz y hubo luz. Ahí aparece el verbo decir. Estamos hablando del verbo bayomer. Muy bien. El verbo bayomer. Pero sin embargo,
el verbo Bayomer viene de Cal y es tercera persona, masculino singular, no plural. Si vamos a utilizar la misma ideología, ahí tendríamos que traducir el texto y dijeron dioses, haya luz y hubo luz. Sin embargo, el verbo está en singular, pero Elohim está en plural. Debería decir, y dijeron dioses. Si vamos al versículo 5, y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Fue tarde y fue mañana, un día uno, o un día primero. Aquí vemos en el hebreo Oyón, Huelajoek, Arak, Layak, Huechierek, Mayeik, Walker, John, Ehak. O sea, y llamó Elohim a la luz día. Tendría que decir el texto de esta manera. Y llamaron Elohim o dioses a la luz día y oscuridad llamó la noche. Sin embargo, ahí vemos el término. Por ejemplo, si vamos al hebreo, ahí aparece el término, ¿no? El verbo cal, persona masculino singular, pero no está en plural. Y sucesivamente, si analizamos todo el capítulo 1, aparece también e hizo Elohim el firmamento en el versículo 7, 1:7. Y aquí aparece Vayahaz Elohim e Arakiak en hebreo. Si vamos al verso 7, vamos a buscarlo aquí en el hebreo. El 7, vamos a ver si me alcanza el tiempo. E hizo. O sea, tercera persona masculino singular. Y aquí estamos hablando del verbo asá. El verbo asá está en singular. Ahí en el versículo 7. E hizo Elohim el firmamento. El texto debería decir, si Dios se compone de un plural numérico, no mayéstico, entonces debería decir, hicieron dioses el firmamento y apartaron Un minuto. aguas. Muy bien, la palabra apartar. La palabra apartar. Vamos a ver la palabra apartar. Y separó. O sea, es un verbo, tercera persona, masculino singular. Apartó. Y estamos hablando de badal. La palabra hebrea badal está en singular. O sea, ¿cómo es posible que la morfosintaxis hebrea en el versículo 3, versículo 5, versículo 7, donde dice que dijeron, o vieron, o llamaron, o dijeron, o hicieron, está en singular, no está en plural? Debería tener la misma sintaxis o la misma teología de ustedes, donde diga que Dios o los dioses, o sea, hicieron o crearon todas las cosas, como el verbo bara que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1, que está en singular y no en plural. Hasta aquí, mi refutación. Bueno, D'Angelo, Ajá. empiezo. Sí, cuando guste. No me di cuenta de tener el micrófono apagado, disculpa. Ok, para que cheques también tu tiempo, tú. Bueno, tomo aquí lo estoy marcando yo. Bueno, empiezo desde ahora ya. Vamos a empezar, ¿verdad? Hay argumentos, como te digo, estamos en un espacio muy reducido, por lo tanto, irme a ahondar a versículos así es un poco difícil. Pero tenemos que tomar esas estructuras bíblicas, como te digo, para poderlas entender dentro del propio contexto, porque las palabras que se utilizan deben ir con el contexto, porque una palabra tiene varios significados. La sección correcta de cada palabra debe ser tomada dentro del propio contexto de la misma narrativa de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Para las personas que están viendo esto, deben de entender que por eso exactamente es que la Biblia no es de interpretación privada, que debe ser únicamente entendida bajo los parámetros bíblicos, estructuras bíblicas, no bajo confesiones. Si no, se cometen un montón de errores, ¿verdad? Pero yo quiero compartir con ustedes algo que lo vamos a dejar en jaque, que es la palabra Deus. Deus. La palabra que se menciona para que en él habita toda la plenitud de la deidad. Fíjate bien. Deus. Esta palabra dice que en el Señor Jesucristo habita toda la plenitud de su
divinidad. Y aquí se está hablando de Dios mismo. Entonces, si en nuestro Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la divinidad, está metido en graves problemas, en problemas, porque tendría que decir que es un Dios creado. Y entonces ya no está hablando de un Dios eterno y está metido en graves, pero en graves problemas, mi querido amigo Fran, el día de hoy. Y esto sí lo podemos demostrar, ¿verdad? Vamos a decir aquí toda la plenitud de la deidad, te lo voy a demostrar en la palabra para que veas que sí me sobra, ¿verdad? Y que casi que no se vea. Vamos a ver si quitamos aquí la pantallita y se puede ver. Como ves, la palabra deidad que se menciona, Deus, es un sustantivo femenino que se menciona la deidad en una forma corta, fíjate bien. Lo que yo te estoy mencionando sí tengo como sustentarlo y está metido en graves problemas porque esta misma deidad se está hablando de Dios, del Dios mismo. Entonces tendrías un Dios creado, un Padre Celestial que es creado, estás metido en graves problemas porque el Señor Jesucristo en él habita corporalmente, fíjate bien, catiqueo, la palabra que menciona corporalmente toda la plenitud de la deidad, catiqueo. Entonces está metido en muchos problemas porque dice que en él corporalmente está la deidad de Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, sí tengo yo cómo comprobar lo que yo estoy diciendo y me sobran los argumentos, como les digo a los hermanos, ¿verdad? Eso no es algo que yo me inventé ni que yo estoy tratando de forzar la Biblia a decir algo que no lo dice, ¿verdad? Porque lo dice claramente. Ahora, si ustedes quieren decir que esto es falso, ¿verdad? También les puedo dar otros versículos, como les he dado muchos versículos, también, ¿verdad? Sobre esto, sobre establecerse y sobre esto corporalmente, ¿verdad? Que somatima, perteneciente, somatima, ¿verdad? Somatima, corporalmente. Somaticima, algo así se pronuncia la palabra, ¿verdad? Es un adverbio que se habla corporalmente, la Biblia lo dice directamente. Entonces sí podemos ver nosotros que sí tenemos cómo comprobar que es el Señor Jesucristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios con las interlineales también. No solamente con el contexto bíblico, le he dado interlineal, le he dado textos bíblicos que realmente lo dicen literalmente y que no se pueden refutar. Nadie puede refutar eso. Entonces, está metido en graves problemas, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, versículo 22 dice la siguiente manera, y dijo Jehová, aquí el hombre es uno como uno de nosotros, el hombre. No puede estar hablando de eso porque los ángeles no crean, el único que cree es Dios. Así es que si él está diciendo que los ángeles crean, tendría que encontrarme algún texto bíblico donde diga que un ángel puede crear, lo cual no existe. Entonces sería una interpretación privada de él, porque eso no existe. Entonces tendría que decir que si un ángel puede crear, entonces hay muchos dioses. Si no hay un texto que lo diga, entonces es una interpretación de él, lo cual que caería, entonces no hay politeísmo, Dios es uno, como lo dice la Biblia, Dios es uno, pero son tres personas distintas. Y eso sí lo tenemos como demostrarlo. Claramente la Trinidad está fuertemente establecida con muchos traductores, interlineales, diccionarios y muchos estudios. Muchas gracias. Ok, bueno, terminamos la quinta ronda, ahora vamos a iniciar la sexta ronda con mi hermano Fran. Fran, cuando gustes, abres tu micrófono y iniciamos el cronómetro. Muy bien. Ya. Bueno, lo último que dijiste, que si un ángel puede crear. Bueno, Jesucristo es un ángel. Y sí creo. Si vamos a Malaquías 3:1, aparece la palabra angelos en la Septuaginta griega, el ángel del pacto. Muy fácil, muy sencillo de refutar tu argumento. Cuando vamos a Isaías 9:5 en la Septuaginta griega, aparece el gran ángel consejero. O sea, angelos bulé mega. Y eso lo puedes comprobar cuando termines el debate, puedes ir a la Septuaginta. O sea, hay dos textos donde dice que Jesús es un ángel, Malaquías 3:1 y Isaías 9:5 en la Septuaginta griega. Así que un ángel como Cristo como ángel sí participó, es el intermediario del Padre por crear todas las cosas. Ahora, refiriéndote a Colosenses 2:9,
es que el argumento, no sé, está muy endeble, está muy flojo. ¿Por qué razón? Porque yo puedo utilizar la misma teología tuya de en Colosenses 2:9 para decirte que Cristo es Dios, entonces los seres humanos son dioses, porque si cuando vamos a 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4, en la Reina Valera 60 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ejemplo, aquí aparece la parte A del versículo, que es lo que nos interesa. Segunda de Pedro 1:3 dice J, panta, gemín, tes, seías. Esta es la palabra que voy a resaltar. Seías dunameos. Seía es un adjetivo genitivo singular femenino y se le aplica a los seres humanos. La palabra seías, cuando vamos al Strong, el número 2304, seías significa divinidad o divino, lo mismo que aparece en Colosenses 2:9. Así que los seres humanos, los siervos de Dios, son dioses también. Y ahí aparece seías. Si vamos al verso 4 de 2 de Pedro, capítulo 1, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo se traduce en griego? ¿Cuál es la palabra griega para naturaleza divina? ¿Cuál es el término? Si vamos a buscar, ¿no? El término aquí es seía, la misma que aparece en el contexto del versículo 3, 2 de Pedro 1:3. Así que lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, los siervos de Dios son parte de una Trinidad con Cristo Jesús. Así que Colosenses 2:9 y 2 de Pedro 1:3 y 4 quieren decir que hay una sustancia, esencia y naturaleza, porque se la llama seías. El término griego es fácil de refutar esos argumentos insólitos que se le aplica a los trinitarios, que los trinitarios lo aplican. En el caso de Juan 10:30, en Juan 10:30 dice, yo y mi Padre somos uno. Sin embargo, tú citaste, vamos a ver si me da tiempo, porque el tiempo va corriendo rápido. En Juan 17:11 dice de esta manera. En Juan 17:11 dice, yo no estoy en el mundo para que más estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La misma estructura gramatical que aparece en Juan 17:11 es la misma que aparece en Juan 10:30. Y ahí aparece un número cardinal, neutro, que es gen. El número cardinal neutro, gen, en la parte B de Juan 17:11, donde dice, para que sean uno, así como nosotros, dice en el griego de esta manera. Dice, moigina, josin. O sea, moigina, osin, en, casos geméis. O sea, aparece aquí para que estén siendo uno. Entonces quiere decir que los cristianos están dentro de Dios y Jesucristo. Entonces quiere decir que los cristianos del primer siglo, en este caso, que escribió el apóstol Juan, entendía que era parte de una sustancia, esencia y naturaleza. Ahí aparece el número cardinal, o sea, neutro, pero también hace función de adjetivo. Estamos hablando de adjetivo, nominativo, singular, neutro. Es el mismo adjetivo, nominativo, singular, neutro que aparece en Juan 10:30. Ahí no se está refiriendo que sean de la misma esencia, sustancia y naturaleza. Está hablando de unidad de propósito, pero no como cardinal, como número eficiente. Y eso tú estás sacando, estás atropellando la gramática griega. Muy bien. Bien. Muy bien. César, cuando gustes puedes iniciar tu sexta refutación. Bueno, empiezo ya. Bueno, él dice que en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1 habla también de que la divinidad habita en aquellas personas, pero no en el sentido que se dice para nuestro Señor Jesucristo. Fran, tienes que tomar las cosas dentro del propio contexto. Cuando dicen que sea, fíjate bien, tú mismo lo dices, sean una unidad así como nosotros.
no estaba incluyendo ya las otras personas, ellos sean unidos como nosotros. Fíjate bien, como nosotros. Descendamos y confundamos. Génesis capítulo 3, versículo 22. Descendamos y confundamos. Fíjate bien, más, te voy a leer el Génesis capítulo para que lo entiendas, ¿verdad? Porque a ver si me da un poco más el tiempo. Dice de la siguiente manera: he aquí Jehová, el pueblo es uno, y todos los que tienen un solo lenguaje han de comenzado la obra, y nada ha de desistir ahora de lo que ha de pensar. Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fíjate bien, descendamos y confundamos. Hagamos el hombre a nuestra semejanza. Sí podemos ver esa creación dentro grupal. Entonces solamente Dios puede crear, Fran. Solamente Dios puede crear. Pero la Biblia sí nos dice a nosotros y menciona la palabra Elohim, que sabes muy bien que es una pluralidad, lo tienes bien en tu mente, que es una pluralidad, es innegable, como la palabra Ejad. Te lo he demostrado que no es una unidad de una sola unidad, sino que se puede utilizar, es una unidad, es un numeral de varias unidades, compuesta por varias unidades. Por otro decimos unidad compuesta para que entiendan las personas, aunque la Biblia lo traduzca como uno. Ahora, el hecho de que la Biblia diga que el hombre venga la divinidad hacia él, está hablando del sentido espiritual. Eso sí está hablando en un contexto distinto al que tú estás queriendo forzar a decir. No es el mismo caso de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia claramente que el cuerpo de nosotros los seres humanos es templo y morada del Espíritu Santo. Y no es que hay una fusión, lo cual sería completamente absurdo porque estarías mutando la divinidad de Dios. Como yo te expliqué, realmente no puedes mutar la divinidad de Dios y debes de tomar esto dentro del propio contexto. No solamente tomando la palabra y separándola dentro de hacer una sección de palabra que realmente no estás tomando el contexto del versículo. Por lo tanto, estás sacando de contexto lo que dice la Biblia. Fíjate bien. Entonces no puedes mencionar, porque la Biblia dice claramente que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Menciona aquel Espíritu Santo, Juan 14:16. Y yo os rogaré al Padre que les dé otro consolador, el cual nos va a enseñar, nos va a recordar, y es una persona. Fíjate bien, el Espíritu Santo es una persona. Y bien interesante que la blasfemia contra el Espíritu Santo no aplica ni al Padre ni al Espíritu Santo. Y esto nos deja ver a nosotros que si fuera un poder, como ustedes dicen, entonces tendría que aplicar al Padre. Como tú dices, tendría que ser para el Padre la blasfemia también. Pero tú dices que es un simple poder, el Espíritu Santo. Y nos vamos por eso, ¿verdad? A eso de la Trinidad, aunque no. Y realmente aquí lo que queremos demostrar es que nuestro Señor Jesucristo, ahora el hecho de que la Biblia mencione en una forma de adjetivo la palabra ángel a nuestro Señor Jesucristo, no significa que Él sea un ángel, ni tampoco significa que sea una puerta. Estás tomando literal las palabras sin tomar, son adjetivos que se le da. Yo soy el agua viva. Yo soy el pan. No piensas que el Señor Jesucristo es un pan, ¿verdad? O vas a tomar las palabras literales como hacen los católicos. Yo soy el pan de vida. No vas a pensar que es un pan. Entonces tienes que tomar las cosas dentro del propio contexto, Fran, para que no saques de contexto los mismos versículos. Ese es el problema de ustedes. Estas estructuras bíblicas tienes que tomarlas en cuenta. No puedes. La simbología de las escrituras solo puede ser traducida las lenguas dentro de las mismas estructuras bíblicas. Cuando te sales de ahí, simplemente vas a cometer estos errores gravísimos. Imagínate, tú no vas a pensar que el Señor Jesucristo es un pan por tomar literal ciertas partes que son simbólicas, ¿verdad? Que mencionan a nuestro Dios. Entonces no puedes tomar las partes estas también. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y ahí de utilizar la palabra que donde se menciona a dioses, incluso la Reina Valera que lo traduce con una D minúscula para hacer una distinción. Y menciona a dioses falsos con una D pequeña. Bueno, gracias. Tiempo. Bien, quisiera hacer un saludo al señor Antonio, a Lorenzo y al último lobo. Vamos entonces a iniciar con la última ronda. Tengo entendido que este es el séptimo tiempo.
Quisiera pedirle a los dos que vayan cerrando, concluyendo sus ideas en este tiempo, ¿verdad? Ya deberían cerrar, no arrojar nuevos argumentos. Por lo tanto, bueno, puedes iniciar cuando desees, Fran. Adelante. O sea, es el resumen, ¿no? No, es un tiempo de refutación, pero las ideas ya tienen que irlas concretando porque ya es el último tiempo. A ver. Ok, no hay problema. Muy bien. Bueno, el señor César dijo que utilizó Génesis 3:22 para afirmar, utilizando la palabra nosotros. O sea, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Muy bien. Yo pudiera utilizar la misma estructura gramatical, la misma teología, con otros textos aislados. Y utilizando la misma palabra, no, o sea, nosotros. Estamos hablando de este pronombre, estamos hablando de min menú. Min menú es la palabra que aparece ahí en Génesis 3:22. Cuando vamos, por ejemplo, al texto de Job 22:17, dice el texto, decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Ahí se está refiriendo que la palabra nosotros se estaba refiriendo a los amigos de Job. Si vamos, por ejemplo, a Génesis 26:16, dice el texto, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderosos que nosotros te han hecho. Entonces quiere decir que Abimelech era parte de una trinidad, porque se le aplique el pronombre de nosotros. En Éxodo 1:9, a los egipcios se le aplica el verbo, o sea, el verbo nosotros. Quiere decir, según la ideología trinitaria, que son parte de una trinidad. Por ejemplo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Así que ese argumento de Génesis 3:22 es endeble. Es endeble porque lo mismo de la palabra Elohim, lo mismo de la palabra Adonín o Adonai y la misma palabra o este verbo nosotros, se le aplica también a personas. O sea, es endeble, es inconsistente los argumentos. Entonces, como había dicho, el señor César no ha podido demostrar por qué razón, si los ángeles ya tienen rango ya, porque él dice que la palabra Elohim significa jerarquía, si ya los ángeles están definidos como rango, ángel, serafines y querubines, y en este caso el arcángel, que es Jesucristo, 1 Tesalonicenses 4:16, ¿por qué razón se le llama la palabra Elohim? Se le aplica la palabra Elohim. ¿Y por qué los dioses, llamados ángeles, están en la asamblea de Dios? Ahí en el Salmo 138. La pregunta sería, entonces, ¿cuántos dioses hay en el cielo? Si hay un solo Dios, como dicen los trinitarios, un solo Dios que se compone de 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué aparte de ese Dios hay otros dioses? La pregunta sería, entonces, Dios politeísta. Si dice que Dios no comparte la gloria con nadie y que dice que Él creó todas las cosas Él solo y que Él está solo en el cielo, que no hay ningún Dios ante Él, no fue formado ningún Dios y después no lo habrá, en el texto de Isaías 43:10-13. ¿Por qué razón hay billones y billones de millares de ángeles en el cielo que son dioses, Elohim? Y si vas a la Septuaginta griega dice Seioi en el plural, Hoi, Seioi, o sea, los dioses. ¿Por qué razón? No has podido contestar en esa pregunta. Tampoco has podido contestar en Deuteronomio 6:4. La palabra Ejak no es traducido en ninguna traducción trinitaria como unidad. Oye Israel, nuestro Jehová, una unidad es, dice único. Está en la versión internacional, está en la Torre Jamás. La palabra Ejak traducido semánticamente literal, literal, como único, único y único. Así que Yashik, que significa único, que es una palabra en hebrea, exclusivo, también Ejak es único en exclusivo, no unidad. Y eso es lo que tú
tenías que haber demostrado que no lo demostraste durante esta hora y 29 minutos y 47 segundos. Hasta aquí. Bueno, te quedan 20 segundos todavía en mi cronómetro. 15 ya. Entonces, bueno, concluimos aquí tu tiempo, Fran, y iniciamos con César Moncada, con su último tiempo. Bueno, empecemos. Como les digo, no puedo andar mucho en estos versículos, pero debemos entender de que todas estas estructuras bíblicas y las lenguas deben de ser traducidas dentro del propio contexto. Y no quiero ser repetitivo contigo, pero como te digo, el adjetivo ángel que se utiliza también para nuestro Señor Jesucristo, como te expliqué también, no se puede utilizar como una verdad absoluta, como que el Señor Jesucristo sea un ángel, porque se haya mencionado, se le dé el adjetivo como calificativo, ¿verdad? Entonces, tengo que tomar las cosas dentro de lo que dice la Biblia, dentro del propio contexto. No basta, Franco, que tú aísles un versículo y trates de forzar en una sección de palabras y fíjate bien, ignorando todo el contexto del versículo. Eso es una barbaridad. Estás totalmente torciendo todo el arameo y el griego. Prácticamente lo estás torciendo. Fíjate bien, lo que yo te he explicado aquí, dice que yo nunca te he podido mostrar una traducción donde diga unidad. Tú no me puedes encontrar un versículo donde diga que el Señor Jesucristo es una creación. Porque desde el momento que tú encuentres un versículo donde diga que el Señor Jesucristo es una creación, fíjate bien, estás haciendo al Padre Celestial una creación. Ahora, Juan 1:1 nos dice claramente, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ustedes lo traducieron mal, ¿verdad? Ya los testigos de Jehová hicieron una mala traducción y dicen que nosotros estamos mal. Cuando ustedes han mutilado la Biblia, le han quitado textos bíblicos, ¿verdad? Entonces la traducción del Nuevo Mundo es una traducción malísima, malísima. Sabemos que es una Biblia mutilada. Es la peor traducción que hay de todas las traducciones, incluyendo las católicas. La peor traducción que hay es la traducción del Nuevo Mundo. No es confiable. Porque han forzado los textos, los han cambiado y han hecho varias, fíjate bien, han cambiado un montón de cosas. Porque la propia, incluso el Nuevo Testamento, yo te puedo refutar con tu propia Biblia, la propia traducción de tu propia Biblia, el Nuevo Mundo, porque todavía hay versículos. Ya me imagino que después en unos años más ustedes van a volver a cambiar los textos otra vez, a forzar los textos para que digan lo que ustedes quieren que digan. No, señor. La Biblia, por ejemplo, digo, la traducción del Nuevo, ¿verdad? La traducción de ustedes, los testigos de Jehová, es la peor traducción que hay. Está, fíjate bien, por debajo de las traducciones católicas, que hay algunas traducciones católicas que han forzado de alguna manera a algunos versículos para que digan lo que ellos quieren decir. Entonces, en eso la Reina Valera, no digamos que es perfecta su traducción, pero se mantiene fiel al texto griego. Ahora, fíjate bien que tú me dices que yo no tengo cómo contestar, ¿verdad? Pero sí la Biblia me dice a mí, no tengo tiempo para leerte. Aquí tengo la BTX 4 que también lee, fíjate bien, Romanos 9:5, la misma interpretación. Como puedes ver, en la Biblia textual es lo más cercano al texto original de la Biblia. Me traduce Romanos 9:5 exactamente como la Reina Valera 1960, ¿verdad? Por la falta de tiempo no puedo leerte los pasajes bíblicos, pero sí puedo decirte claramente de que la traducción en Romanos capítulo 9, versículo 5 es una traducción limpia y está bien hecha y bien diseñada. Así es que tienes que entender que ciertos textos, tenemos en realidad nosotros como 5,600 copias solamente del Nuevo Testamento. Y creo que hay del Pechita, si no me equivoco, que unos 65 papiros. Entonces, fíjate bien. Entonces, hay una pequeña diferencia de uno a otro, pero los traductores de la Biblia lo que hacen es una comparación de todos esos textos para lograr donde se repita más,
donde se llega más para sacar una traducción limpia de las escrituras. Y esto te lo digo para que lo puedas entender, ¿verdad? Porque los papiros pues tienen pequeñas diferencias de uno a otro, los rollos. Incluso se ha comprobado que la misma traducción, los rollos encontrados en el Mar Muerto, ¿verdad? En las cuevas del Qumran, nos refuerzan a nosotros la misma traducción que se le ha hecho a la Reina Valera. Así es que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ha concluido este debate. Gracias a los dos exponentes, todos pudimos ver que se dirigieron precisamente a los argumentos, lo que se espera de una apología sana, que se dirijan siempre a los argumentos y nunca a la persona ni a su denominación. No vimos aquí ni golpes, ni mordiscos, ni rasguños, ¿verdad? Entonces, por parte de los dos, bueno, hubo un excelente comportamiento. Los felicito a ambos. Bueno, quisiera darle 2 minutos más a cada quien para que se despidan y si quieren hacer alguna acotación, hacer algún llamado, saludar a alguien, bueno, lo pueden hacer. Fran, contigo. Bueno, agradezco a César Moncada por tener la gentileza, ¿no? de haberme invitado a su canal y espero sostener otra conversación con él, otro debate. Me gustaría invitarte, ya que tú mencionaste la traducción del Nuevo Mundo, a hacer un debate sobre crítica textual. O sea, que tú me muestres los errores de la traducción del Nuevo Mundo y yo te voy a mostrar los errores de la Reina Valera. Si estás de acuerdo, lo podemos hacer la semana que viene o dentro de 15 días, como tú quieras. O sea, el segundo debate que yo te estoy invitando es crítica textual, lo que es la exdótica o traductología bíblica. O sea, mediante el original. O sea, la Reina Valera de 60, si es una buena traducción o si la traducción de Nuevo Mundo es una buena traducción. Bueno, eso es lo que quería y después en privado podemos hablar. Entonces agradezco, bueno, a las personas que estuvieron aquí. Yo sé que fue muy rápido, quizás no hubieron muchas personas, pero este video se va a quedar aquí plasmado. Bueno, espero que César Moncada no quite el video, ¿no? Qué bueno. Entonces, César se va a encargar de quizás difundir ese video a otras personas, a otras plataformas, quizás a otro grupo, por ejemplo, de WhatsApp, de Facebook, o quizás algunos amigos que él tenga también que le puedan poner el video, hacerle el favor de poner el video en otras plataformas. Y le doy un saludo también a D'Angelo, que hizo un buen trabajo de moderación. Y nos veremos pronto en otro segundo debate entre mi persona y César Moncada. Hasta luego. Adelante, César, con tu despedida. Bueno, sin más que decir, pues darle gracias primeramente a Dios y gracias a todas las personas que han estado aquí. Gracias también a ti, Fran, y a D'Angelo por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Compartiendo este debate. Existe una excelente moderación. Sin más que decir, ¿verdad? Yo lo único que puedo decir es de que los hermanos pues tomen sus anotaciones ellos, ¿verdad? Al final nosotros estamos exponiendo nuestras ideas únicamente, ¿verdad? Un fuerte abrazo para todas las personas, ¿verdad? Si usted quiere retransmitir este debate, lo pueden hacer en sus canales. Yo no tengo ningún problema. Como le digo a Fran, lo puede retransmitir si él quiere. No tengo ningún problema en otro canal. Si lo quiere pasar también los hermanos evangélicos también pueden hacerlo. Si quieren hacerlo, pueden tomarlo, ¿verdad? No hay problema. Sin más que decir, pues despedirme y los dejo ya con Ángelo. Muchas gracias, Ángelo, por todo. Bendiciones a ustedes. Dios me los bendiga grandemente. Muchísimas gracias por compartir la palabra de Dios el día de hoy conmigo. Muchas gracias. Igualmente para ti, César, y para Frank. César, quisiera hacer mención de que precisamente el tema al que mi hermano te invitó a debatir es el tema que yo quisiera debatir con el pastor Manuel Solís en su canal. Si le pueden hacer llegar también este llamado a él, bueno, sería bien interesante que yo sostenga ese debate sobre la Reina Valera versus la traducción del Nuevo Mundo en el canal del pastor Manuel Solís. Frank, ¿querías mencionar una cosa? Sí, a Manuel Solís también lo invito a debatir la divinidad de Cristo con una mente abierta. Que él escoja el texto que quiera o los textos que él quiera, si lo quiere debatir libremente, o
referirse a un texto en específico, por ejemplo, primero es Juan 5:20, Juan 1:1, Tito 2:13, Hebreos 1:3, Hebreos 1:8, Romanos 9:5, el texto que citamos hoy. Así que estás invitado, amigo Manuel, ¿no? Manuel Solino, ¿cómo se llama él, no? Sí, Manuel Solí. Bueno, ya el Manuel llamado. Solí. Ya el llamado está hecho. Que tengan buenas noches a todos. Y bueno, César, el canal es tuyo. Hasta luego. Bueno, sin más que decir, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Voy a mandar un fuerte saludo a Lorenzo Aranda, el predicador de Cristo, Jane, a ver qué otra persona, el último lobo por ahí, Antonio de allá de Francia, y a todas las personas que se vayan a conectar, hermanos, Dios les bendiga mucho. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Lo espero en el próximo video. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, siempre con respeto a los panelistas, ¿verdad? Y pues los espero en el próximo video, el próximo debate. Vamos a ver si lo aceptamos con él, ¿verdad? Vamos a ver ahí entre semanas cómo arreglamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Cuídate mucho. Buenas noches. Dios te bendiga.